Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días, amigos que se conectan el día de hoy, que se van a conectar posteriormente para reproducir este video. Le doy la gloria y la honra porque podamos compartir este tiempo del Señor, estos minutos de hoy en el día del Señor, hoy domingo, domingo que es para dedicarlo a todo lo que es el Señor, nuestro Padre, nuestro todo. Vamos a compartir entonces el día de hoy unos minutos con la palabra del Señor. Vamos a continuar un estudio que inició nuestro pastor hace varias semanas atrás en el estudio bíblico del libro de Nehemías. Vamos a continuar con esta serie de estudios, pero antes vamos a poner todo esto en manos del Señor. Vamos a hacer una oración para entrar en la presencia del Señor, para conectarnos con el Señor, para que su palabra haga el efecto que tiene que hacer en nosotros, cale donde tenga que calar. Vamos a dedicarle unos 2 minutos o un poco más a orar para el Señor, para que el Señor se haga cargo de todo. Padre, Señor misericordioso, Padre Santo y amado, Padre, gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por la oportunidad que nos brindas el día de hoy, Señor. Gracias por todo. Gracias por la provisión, Señor. Gracias, Padre, porque con tu amor, con tu fidelidad nos has traído hoy hasta aquí, Padre Santo. Te agradecemos, te adoramos, te exaltamos, Señor, porque tú eres el único, Padre Santo. Tú eres el Rey de Reyes, eres el Señor de Señores, Padre Santo. Padre, ponemos nuestro corazón abierto, Señor, y nuestra mente dispuesta para que tu espíritu se conecte con nuestro espíritu, Señor, y la palabra que tú pusiste en el corazón de este humilde hermano por compartirla el día de hoy, Señor, sea tu palabra, Señor. Permite, Señor, que todo lo que pudiera venir de mí, Señor, se echa a un lado para que sea solamente tú, Padre Santo. Que tu palabra venga sazonada, Señor, con tu Espíritu Santo. Lo que salga de mí seas tú, Señor, que mengüe yo delante de ti, Señor, y que tú bendigas, Señor, a cada uno de los que estamos hoy acá, a cada uno de los que van a reproducir este video, Señor, a cada uno de los que tú has puesto en su corazón, Señor, conectarse, Señor, las que has atraído, Señor, con tus lazos maravillosos de amor, Padre Santo. Padre, eres todo para nosotros, Señor, eres nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestra roca, nuestro auxilio, Señor, nuestro refugio, Padre, nuestra fortaleza, Señor, es que nos apapacha, Señor, es el que nos da ánimos, nos consuela, Señor, nos da palabra, nos da sabiduría, Señor, y sobre todas las cosas, Padre Santo, nos llenas de tu amor, Padre. Padre, entregamos a ti este tiempo, Señor, entregamos a ti absolutamente todo lo que está en nosotros, Señor. Quita todo espíritu que pueda distraernos, Señor. Quita todo espíritu que pueda ir en contra de que todo esto, Señor, que tú has puesto en el corazón de nosotros para hacer en el nombre de tu congregación, pueda hacerse de la mejor manera, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar entonces con este estudio. Como le dije, un estudio continuación del estudio que se inició varias semanas. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 7 de Nehemías, pero antes de empezar con este capítulo, quisiera, como la vez anterior, por aquellos que se pueden estar conectando y empezando desde el día de hoy, dar un resumen muy breve acerca de quién primeramente es Nehemías. Nehemías es un hombre escogido por el Señor, es un hombre que habitaba en este tiempo bajo el imperio medo-persa, un imperio que sucedió al imperio babilonio. El imperio babilonio fue el primero que invadió y trajo cautivo, trajo de esclavo a todo el pueblo de Israel, los llevó a su tierra. El imperio medo-persa era un imperio grandísimo, un imperio muy vasto. Dice que iba alrededor de la India hasta todo lo que es el Medio Oriente, y específicamente donde están ubicados el pueblo de Israel, es lo que sería hoy la zona de Irán, Irak. Ahí estaban cautivos sirviéndole a este imperio. Nehemías, dentro de este imperio, y por la gracia de Dios, Nehemías era parte del gobierno, por la gracia que puso Nehemías
Dios en Nehemías para servir. Nehemías era parte del gobierno, de la estructura política. Nehemías podría decirse que era como el tercero al mando. Estaban los reyes, estaban los príncipes y luego estaba el copero, que esa era la posición de Nehemías. Nehemías era el copero del rey, era una posición de confianza dentro del palacio. Esto se los comento para que tengamos un poquito el contexto de qué es lo que va a abandonar Nehemías, qué es lo que Nehemías no escatima en dejar atrás para ir a hacer la obra del Señor, que era la reconstrucción de esa ciudad de Jerusalén que quedó destruida. Nehemías no fue el primero de estos líderes que empezó esta obra bajo este imperio. El primero de ellos fue un hombre llamado Zorobabel. Zorobabel lideró a un grupo de judíos, el primer grupo que fueron permitidos por ese imperio ir hasta Jerusalén y empezar la reconstrucción. Zorobabel trabajó en los cimientos de la reconstrucción. Después de él, Tecas, después vino con un segundo edicto, una segunda autorización del imperio, vino Esdras. Esdras trabajó más que todo en la reconstrucción de la parte social de la ciudad, la parte un poco religiosa, y luego, posteriormente, llega Nehemías, ¿no? Nehemías es el tercero de estos líderes en llegar sobre la misma obra que encomendó el Señor, es la obra de la reconstrucción de Israel. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, principalmente porque tenemos que entender que la ciudad de Israel, la ciudad de Jerusalén, perdón, estaba totalmente destruida. En las ciudades que Dios escogió para habitar, estaba destruida por estas invasiones a causa de los babilonios inicialmente. Todo está en ruinas y viene el primero de ellos, de estos hombres, que es Zorobabel, reconstruye el corazón de la ciudad, que es el templo. Los cimientos, y bajo su gobierno se termina la reconstrucción del templo. Ya es el segundo templo después del primer templo que edificó Salomón. Luego Esdras, como le dije, reconstruye la parte social, y Nehemías específicamente en este punto se encarga en la parte física de la reconstrucción del muro. El muro, que es la muralla que protegía a la ciudad de Jerusalén. Cuando hablamos de un muro, ni en el sentido físico ni en el sentido espiritual, es algo que se puede minimizar. El muro físicamente, dicen los historiadores, que medía alrededor de 7-8 metros de alto por unos 3-4 metros de ancho. El ancho era suficiente para que habitara gente en los muros. Dice la palabra que había gente que hacía vida en la cima de los muros. La distancia total del muro era más de 5 kilómetros. Era la distancia todo alrededor de la ciudad de Israel, de Jerusalén, quizás un poco más. Y las puertas eran de un tamaño suficiente como para que un carruaje con todos sus caballos, con toda su carga, pudiera pasar tranquilamente por cualquiera de ellas. Entonces, las dimensiones de este muro no era cualquier edificación, era una construcción, si se quiere, importante. Entonces, este es el contexto de lo que pasa a ser Nehemías, y dentro de la estructura de este libro, para resumir un poco, en los capítulos 1 y 2, vamos a empezar a ver toda la preparación que hay alrededor para esta reconstrucción. En el capítulo 1 y 2 se habla de cómo se consiguieron los permisos, cómo se consiguieron los materiales. Esa es, en esencia, lo que está contenido entre los dos primeros capítulos. Luego, a partir del capítulo 3, empieza la reconstrucción, empieza a trabajar el pueblo, a poner ladrillo, piedra sobre piedra, para reconstruir el muro. Esto es en el capítulo 3, empieza en el capítulo 3, continúa en el capítulo 4, 5 y 6. Sigue la reconstrucción del muro. Todos estos capítulos se presentan, como hemos visto, varias vicisitudes, se presentan varios problemas, varios enemigos se levantan en la reconstrucción. Y en el capítulo 6, que fue lo que compartió nuestro amado pastor la semana pasada, vemos que en el capítulo 6 se culmina con la construcción del muro. Tanto así que en el capítulo 6, versículo 15, me permiten un segundo para pegarlo en el chat para compartirlo con ustedes. Nehemías capítulo 6, versículo 15. Todos los que tengan su Biblia, bienvenidos, que nos acompañen.
con la lectura, pues recordemos que esto es un estudio, sería interesante que nos acompañara cada uno con sus Biblias. Nehemías capítulo 6, versículo 15, dice: fue terminado pues el muro en 25 del mes de Elul, en 52 días. O sea, toda esta estructura que hablamos ahorita, todo esto que pasó en Nehemías del capítulo 3 hasta el capítulo 6, en 52 días, un tiempo que solamente ayudado por la mano de Dios puede construirse con los pocos hombres que tenía, la poca destreza que tenían esos hombres para la construcción. En 52 días se acabó con todo el muro. Entonces, si usted curiosea un poco el libro y ve lo que está contenido, él verá que el libro de Nehemías completo tiene 13 capítulos. Entonces, ¿cómo es esto que vamos por la mitad del capítulo 6, no llegamos ni a la mitad del libro completo y ya el muro se reconstruyó? Entonces, ¿qué es lo que pasa después de esta reconstrucción del muro? ¿Qué es lo que sigue después? Es lo que vamos a ver, empezar a ver a partir de hoy en el capítulo 7. De eso se trata. ¿Qué viene después de la reconstrucción del muro? ¿Qué pasa después de esta reconstrucción? Vamos a entrar entonces en el capítulo 7. Esta es una nueva etapa del libro, es un libro que nos va a describir lo que sucedió después de haber culminado la reconstrucción. Para preparar este estudio, disculpen, me cayó esto acá. Para preparar este estudio, busqué varias bibliografías, estuve leyendo acerca de lo que era realmente este capítulo. El pastor me compartió uno de los libros de liderazgo basado en Nehemías, un libro muy bueno que se recomiendo, se llama Pásame otro ladrillo. Y buscando en esta literatura, veo que específicamente lo que se refiere al capítulo 7 se ve muy poco o hay muy poca información. ¿Esto por qué? Porque la estructura del capítulo 7, el capítulo 7 en su totalidad tiene 71 versículos. De estos 71 versículos, más de 60 versículos aproximadamente, se tratan, o el tema de esos versículos es el censo, el empadronamiento que se hizo en la ciudad de Jerusalén. Entonces, acerca de eso habla la mayoría de este capítulo, la gran mayoría de este capítulo. Por eso mucho en los libros de liderazgo no tocan este capítulo, pues no es un tema el censo y la genealogía que pueda sacarse en ese contexto de los libros de liderazgo, que son mayormente los libros, el contenido de los libros que se basan en la historia de Nehemías. Así que en particular y en específico este estudio lo vamos a llevar en los 4 o 5 primeros versículos que es todo lo que pasa, porque no es que terminó el muro y apenas terminó el muro empezó el censo, hay un interín ahí, pasan algunas cosas entre el final de la construcción del muro y el comienzo del empadronamiento, del censo, que es lo que vamos a sacar de ellos todo lo que el Señor nos quiera decir el día de hoy. Construir el muro no era entonces el principal propósito de Nehemías. Construir el muro, la tarea de la construcción o la reconstrucción del muro era una herramienta, quizás un instrumento para ir a algo más en el propósito general de Nehemías. Era una piedra clave, una piedra angular, pero ciertamente no era el propósito per se, el propósito en sí mismo, la reconstrucción del muro. Nehemías lo que quería de alguna forma, vamos a empezar a ver, era reedificar, pero la única forma lógica de gobierno que podría tener Israel, que es la teocracia, que es el gobierno del Señor. Todo eso es lo que quería reconstruir Nehemías. Porque Nehemías se quería enfocar en este punto hacia allá. Primeramente, Nehemías conocía la razón por la cual los muros fueron derribados, hechos casi polvo. Ya sabía por qué la razón, porque las puertas de esos muros fueron quemadas, hechas ceniza, y porque la ciudad había sido devastada. Nehemías sabía porque el Señor había entregado en cautividad a su pueblo. Nehemías sabía que esa era la razón por la cual estaba la ciudad destruida, y dice la palabra en los primeros capítulos, en los primeros versículos del capítulo 1, que Nehemías, al enterarse de esto, hizo duelo. Y otra cosa que hizo muy importante, que Nehemías
pidió perdón por los pecados de su pueblo. Nehemías se humilló ante el Señor y en nombre de su pueblo pidió perdón. ¿Por qué? Porque él sabía que todo esto que había pasado se debía a la dureza del corazón del pueblo. El pueblo de Israel se había vuelto duro de corazón, se había apartado de lo esencial del amor al Señor, se había apartado del sacerdocio, se había apartado del seguimiento, del cumplimiento de su palabra, de seguir obrando bajo el gobierno del Señor, se habían apartado y el Señor Dios había dejado de ser su Dios. Entonces, ante esto, el Señor Dios los había entregado en cautividad a sus enemigos. Esto había ocurrido ya bastantes años. Dicen que Nehemías era la segunda generación o tercera generación de judíos que estaban en esa cautividad, desde que fueron llevados en esa cautividad. Así que esa era principalmente la razón por la cual la ciudad fue destruida y la razón por la cual Nehemías, junto con estos otros líderes, tenía que empezar la reconstrucción. Así que si Nehemías sabía entonces cuál era la naturaleza del problema, cuál había sido la causa de la destrucción, también sabía que la solución no pasaba solamente por la reconstrucción física del muro y de sus puertas. El pueblo necesitaba definitivamente hacer un cambio en su corazón, volver su corazón al Señor. El pueblo necesitaba volver a adorar a Dios, a hacer sacerdocio, a reiniciar las actividades en el templo. Tenían que volver a empezar a ser el pueblo escogido por el Señor. El problema entonces, que lo primero enseñanza que podemos sacar de acá es que el problema no está para los que creemos en Cristo en la parte física, en lo que a simple vista o con los ojos naturales podemos ver. El problema está, queridos amigos, amadísimos hermanos, en si tenemos o no una relación con Cristo. No hay grises en eso, tenemos o no se tiene. No hay medias relaciones con Cristo. O la tenemos o no la tenemos. Entonces, pasaba por la parte espiritual la solución de la reconstrucción verdadera, no solamente la ciudad, sino lo que era el pueblo de Dios. Entonces, si comparamos por un momento mi vida, su vida, con lo que se vio en este tema de la muralla, entonces si el Señor de alguna forma, como haciendo una analogía entre la muralla y algunos pilares, algunas áreas de nuestra vida, el Señor las reconstruyó, las reedificó, el Señor las solidificó, ¿qué viene después? ¿Qué es lo que pasa después de que el Señor hace esa o empieza a hacer esa obra en tu vida? Entonces lo primero que debemos hacer es que nos enseña Nehemías, la primera enseñanza o el primer principio que sacamos de Nehemías, es lo que yo quise poner también como título de este mensaje, es no te descuides. Eso es lo primero que hacer. Después que construimos algo, no tenemos que bajar la guardia, o que el Señor construya algo con nosotros, no bajemos la guardia, no debemos descuidarnos. Entonces, vamos a ver en estos versículos, en este cortos 4 versículos, cómo Nehemías se va a dedicar todas las herramientas que tiene, toda la disposición del pueblo a la primera tarea, que es de cuidar o proteger lo que ya se había edificado. Nehemías pone todos los elementos necesarios para esta obra porque él sabe que lo que se logró con mucho sacrificio, con mucho trabajo y con mucha oposición se podía perder. Entonces, Nehemías empieza por ahí. Hay personas que bien son muy buenos estableciendo algo, llámese un negocio, son muy buenas en establecimiento, en comenzar, pero piensan que después que se estableció de ahí en adelante, las cosas van a empezar a funcionar solo porque eso ya se levantó y eso va a seguir solo. Y no es así, porque por sí solo las cosas no se van a mantener. Sin ningún esfuerzo adicional y sin hacer nada más, simplemente lo que podríamos, todo lo contrario, es perdernos de ver el fruto de eso que ya establecimos. Eso nos lo dice la palabra en el libro, en la segunda epístola de Juan, en el capítulo 8, desde el versículo 8, perdón.
Le permite compartírselos acá. En Juan 2:8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no debemos descuidarnos para no perdernos lo que realmente, porque el Señor da mucho más abundantemente lo que esperamos y no es ese triunfo o esa parte inicial lo que es todo, como Nehemías no era nada más el muro, hay muchas cosas más por hacer. Entonces, eso mismo puede suceder en nuestra vida, que el Señor haya alcanzado o hayamos alcanzado algo por la gracia y la misericordia de Dios, hayamos alcanzado algo importante quizás dentro de su obra, hemos evangelizado y hay mucha gente ha llegado a los pies del Señor, hemos trabajado y hemos hecho la obra con los niños, etcétera, o en el ambiente más personal, no dentro del ambiente de la iglesia, probablemente el Señor hizo la obra de reconstruir tu matrimonio. Puede ser que el Señor haya reconstruido tu matrimonio o quizás no lo haya reconstruido por completo, rectificado por completo, pero quizás el Señor está haciendo, estás viendo cosas que están pasando, estás viendo cambios importantes en tu vida que saben que van dirigidos a esa reedificación que está haciendo el Señor en tu matrimonio. ¿Y qué es lo que el Señor te dice cuando está pasando eso? Cuando esté pasando esto en tu vida, te dice, no te descuides, no bajes la guardia, porque todo lo que has alcanzado, todo lo que el Señor ha reedificado en tu vida, en un segundo, por una decisión, puede acabarse todo. En este caso del matrimonio, pues llámenlo un error, un momento de locura, una cana del aire. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Todo se puede perder por un momento, por un segundo, por una mala decisión. Y en caso de un matrimonio, qué triste es ver que algo que se estableció y un matrimonio de años se puede perder. Entonces, pareciera que la premisa, en este caso, que nos enseña la palabra es como a la luz de la lectura de Nehemías, del contexto que le estoy compartiendo a la introducción, esta es la introducción de lo que estamos viendo en el capítulo 7, en la premisa es como primero establecer y luego cuidar. Primero establecemos y después que lo que establezcas lo tienes que cuidar. Esto pareciera ser la premisa y el Señor consiguió una forma de ejemplificarlo en un salmo que seguramente usted ha repetido mucho, un salmo que seguramente nosotros nombramos mucho, que es el Salmo 127. Se los voy a compartir por acá. El Salmo 127 dice de la siguiente manera: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué quiere decir esto? La primera parte del Salmo, que es la parte que siempre suele la gente decir y casi nunca o pocas veces lo dicen completamente. La segunda parte, la primera parte que nos habla, si Jehová no edificare la casa, nos habla de establecimiento, igual que la construcción del muro, igual que los pilares de tu vida, igual que las áreas de tu vida que el Señor reedifica. Si no las hace Dios, en vano trabaja los que la edifican. Ayer justamente hablaba con el pastor, compartíamos algunas cosas y de lo difícil que es si usted trata de mantenerse por usted mismo en un lugar donde Dios no te ha llevado, cuando te has ido del país, cuando has emprendido algo sin la bendición del Señor. Qué difícil es mantenerse por uno mismo. Es muy difícil mantenerte por ti mismo. Entonces el establecimiento lo hace el Señor. Entonces si el Señor no edifica, en vano trabajan los que edifican. Y la segunda parte de este salmo dice, el versículo 1 dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces aquí lo vemos de nuevo. Primero edifica y después habla si Jehová no guardare la ciudad y después proteger, después cuidar lo que ya se reconstruyó, lo que ya se reedificó, lo que ya está restablecido en la vida de nosotros. Entonces debemos primero establecer junto con el Señor y cuidar también junto con el Señor. Esta premisa, disculpen un segundo, esta premisa es perfectamente y aplicable y válida y aplicable para todo el cuerpo de Cristo. Si bien usted es un nuevo creyente, usted acaba de venir al Señor porque el Señor te alcanzó, porque sientes que tienes un llamado al Señor,
estás ahí en el furor quizás de ese primer amor, te estás conectando por primera vez, te llegó, no es por casualidad, créame, te llegó alguien, te dio este enlace, alguien te compartió este link de la página de la Iglesia del Cordero o cualquier otra página de donde te puedan ministrar y dar la sana doctrina. No es por casualidad, el Señor te va buscando y te va alcanzando con lazos de amor. Entonces dices que Dios está empezando esa obra en tu vida. Dios me ha tocado, Dios ha empezado algo en mí y qué bueno, hermano, gloria a Dios que esto esté siendo así. Pero hoy vengo a decirte para ti, que estás quizás nuevo creyente, que estás empezando los pasos, el mensaje del Señor es no te descuides. Si está empezando a crear al Señor algo en ti, la obra que el Señor cree en ti, aquel que empezó la buena obra es fiel y justo para culminarla. El Señor la va a culminar, pero no te descuides. Igual aplica perfectamente para los cristianos ya con más tiempo dentro de la congregación, con más tiempo congregándose a la iglesia, con más tiempo que ha recibido al Señor en su vida. Hay cristianos tan cristianos que tienen quizás 30 años, pero dice que tienen 40 en el Evangelio. No importa si usted tiene 5, 10, 15, 20 años en el Evangelio, igualmente el Señor te dice, no te descuides. Eso que ha creado el Señor en tu vida, hasta dónde te ha llevado el Señor, no te descuides, porque dice la palabra, el que esté firme, el que crea que esté firme, y parafraseando, cuidado, mire que no caiga. Cuando usted se cree que está muy firme en la palabra y sobre todo en los caminos del Señor, debemos tener mucho cuidado para ver que no caigamos. Entonces, vamos a darle a toda esta introducción, a todas estas premisas que estamos viendo del Señor, el contexto bíblico correspondiente dentro del libro de Nehemías. Vamos a leer entonces Nehemías, capítulo 7, los primeros 4 versículos. Nehemías, capítulo 7, versos del 1 al 4. Se los comparto acá. Nehemías 7, del 1 al 4, dice: Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos, y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas, y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Versículo 4, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Entonces, empezando por el final, la situación de la ciudad dice que la ciudad era grande, espaciosa, era poco el pueblo y lo último dice, no había casas reedificadas. Estaba hecho el muro con sus portillos, con sus puertas, estaba construido el templo, pero las casas aún no habían sido reedificadas, no habían sido reconstruidas. Entonces, viéndolo desde la lógica quizás nuestra o la lógica de nosotros con el pensamiento humano, tenemos la muralla, tenemos las puertas, pero faltan las casas, que es lo por donde honestamente hubiésemos empezado muchos de nosotros si no hubiese tocado esa tarea, viendo la situación. Seguramente, muy seguramente, nuestra decisión hubiese sido, vamos a empezar a reconstruir las casas, porque ahí está la gente necesita casa, ¿por dónde va a vivir la gente? Necesitan las casas, hay que reconstruir las casas, reconstruyamos pues las casas. Pero Nehemías no comenzó por ahí. Guiado por el Señor, Nehemías no comenzó por ahí. Nehemías empezó por la protección, por cuidar lo que ya se había establecido. Y entonces, ¿cómo podríamos llevar esto de que tenemos algo establecido y empezamos por cuidarlo, por protegerlo en nuestras vidas? ¿Cómo llevamos ese contexto de este pasaje a nuestras vidas? ¿Cómo podemos ser capaces de proteger todo aquello que hemos logrado al día de hoy gracias a la gloria y la misericordia del Señor? Entonces, mi hermano, para esto hay algo que no por casualidad he escuchado varias veces en esta semana, en todo este tiempo, ha estado ahí, siempre ha estado ahí. Más que todo, mis hermanos queridos del Grupo Intercesión lo saben. Hay algo que nos enseñó el apóstol Pablo,
es una enseñanza que es perfectamente, un consejo que es perfectamente válido para esto, para la protección, para cuidarnos. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 6, verso 13, nos dice, permítame un segundo, se los comparto. Efesios 6, versículo 13 nos dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Toma toda la armadura de Dios, nos dice el Señor, para que puedas resistir el día malo. El día malo, en este contexto y en el original, no es un día de 24 horas como lo conocemos hoy. No es eso de, como decimos, ¿qué día tan malo voy a dormir para que mañana amanezca y se acabó este día? No, el día malo no es un día de 24 horas. El día malo, que lo que habla aquí la palabra, es una época, es un tiempo, quizás es un proceso, una prueba, es un momento donde estás resistiendo al enemigo, donde estás resistiendo los ataques del diablo. De eso se trata el día malo. Seguramente has visto épocas en tu vida donde parece que todo te sale mal. Muchos estarán pensando que sí la he visto, bueno, toda mi vida, ojalá que así no sea, pero sí, nosotros seguramente hemos visto tiempos donde nos llueve sobre mojado, donde nos sale una cosa mal y otra peor, donde parece que aunque tengamos palabra del Señor, que lo bueno viene, pareciera que no viene, y la clave en esos momentos, nos dice el apóstol Pablo, para en este caso proteger esa fe y esa firmeza que tenemos en el Señor, la clave es resistir. No dice aguantar, dice que nos pongamos la armadura para resistir el día malo. Resistir no es lo mismo que aguantar. Para los que saben algún poquito o algo del concepto de electrónica, la resistencia, todo esto que está en los radios, todos los equipos electrónicos, eso que llama resistencia, simplemente son unos artefactos que se oponen al paso de la corriente. Ellas no es que aguantan la embatida de la corriente, sino que la corriente viene y ellos hacen el camino contrario. Resistir es eso, es que el que viene hacia ti, tú te paras de frente y empujas hacia el otro lado. Eso es resistir, no es aguantar. Aguantar es ponerse ahí a esperar a llevar lo que venga. Y la palabra nos habla de resistir, pero ¿con qué vamos a resistir? Con puesta toda la armadura de Dios. El hablar de la armadura de Dios sería para hablar no uno, no dos, tres mensajes quizás completos. La armadura de Dios nos da todo lo que necesitamos para resistir. En ella tenemos para defendernos, en ella tenemos para contraatacar. Y nos dice que resistamos con esta armadura el día malo. ¿Y por qué nos dice esto? ¿Qué nos dice luego? Que nos dice resiste el día malo. Dice, y habiendo acabado todo. ¿Escucharon eso? Repito, a ver. Y habiendo acabado todo. Eso es como lo que dice en el dicho popular, no hay mal que dure 100 años, pero la realidad con el Señor es la siguiente, y eso también hay versículos en Mateo que hablan de lo mismo. El Señor nos habla acá que todo va a pasar, que Él tiene el control de todo. Pues el Señor nos dice, sí, bueno, resiste y si sobrevive, ahí vemos qué hacemos contigo. El Señor te dice, resiste con la armadura, porque todo va a pasar. Y te dice, habiendo acabado todo. Eso es lo que dice después. Habiendo acabado todo, ¿qué hacemos entonces después que todo acabe? Después que el Señor nos garantice que nos va a sacar en victoria de todo eso, nos dice, el final del versículo nos dice, habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes es esa actitud, en el griego quiere decir esa firmeza, la palabra que traduce firme ahí es estar parado en una actitud de batalla, una actitud de lucha, de no ceder terreno, es eso que nos dice estar firme. Entonces, una vez pasado todo, cuando tengamos que proteger y en lo que cómo protegemos estando firmes y resistiendo, y para estar firmes y resistiendo tenemos que estar firmes también ir dentro de la palabra del Señor, y es por esto que hoy estás acá, y es por esto que compartimos este tiempo y estos tiempos en la palabra. Eso nos ayuda a pararnos en nuestra posición de batalla y seguir firmes. En conclusión,
¿Qué es lo que sigue después que tú dices, ya el Señor ha hecho esta obra en mi vida? Yo he logrado muchísimo con el Señor, he peleado con el Señor me ha llevado en victoria, me ha sacado de todo eso, me he mantenido de todo eso, cómo el Señor ha tocado mi vida, ha sido maravilloso. ¿Qué sigue después? Estar firme, dice la palabra. Estar firme y no relajarse, porque relajarse, después de haber alcanzado algo, después de haber terminado algo, un paso, esa es la tendencia natural del hombre, es a relajarse. Después que has llegado en algún punto, si no tienes conciencia y discernimiento de si ese es el final, porque el final, no dice el apóstol Pablo, es allá, cuando crucemos esa meta y cuando estemos cara a cara con el Señor, hacia allá es que corre la carrera del apóstol Pablo, hacia allá es que tenemos que estirar nosotros hacia adelante, hacia el encuentro con el Señor. Hasta ese punto, entonces, tenemos que seguir estando firme y no te descuides, no te relajes. Entonces, tenemos que, se terminó el muro y vemos que apenas termina el muro, no hay, el muro es una, como vimos, una edificación importante, una edificación que se hizo 52 días en toda su magnitud. Y vemos que no hay ninguna inauguración, ningunos bombos ni platillos, no hay ningún corte de cinta. Eso en Venezuela se ve mucho, que aquí hasta mueven una silla y quieren hacer una fiesta, hay que celebrar. El Señor te dice, sí, sí hubo una celebración, una dedicación a todo lo que es la reconstrucción, pero fue más adelante. En este punto, lo que va a hacer Nehemías, en lugar de ponerse a celebrar que se terminó la muralla, Nehemías hace otras cosas, y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que hace Nehemías diferente? Desglosando estos 4 versículos, empezando por el versículo 1. Versículo 1 dice lo siguiente, se lo comparto. Dice, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Aquí dice Nehemías que lo primero que hizo no fue celebrar, no echar bombos y platillos, fue señalar, fue nombrar estos 3 roles, estas 3 posiciones. Los porteros, señaló a los cantores y señaló a los levitas. Por ahí empezó Nehemías. Esto, los porteros, cantores y levitas, lo que tienen en común es que todos son hijos de Leví, todos provienen de la tribu de Leví, son herederos de esa tribu. En esa tribu, desde el principio, en la concesión del Señor, cuando los tiempos del tabernáculo, posterior al éxodo, todos los que descendían de esa tribu estaban puestos para este servicio. Habían diferentes roles, pero esos roles, estos en específico, solo lo podían ejercer dentro del pueblo los que vinieran de esa tribu, eran específicos para ellos. Entonces, lo que Nehemías quería hacer, como les comenté al principio, era reactivar la vida en el templo, la vida de conexión con el Señor, la vida del ministerio de los sacerdotes, el ministerio de los levitas, que los levitas eran los ayudantes de los sacerdotes, es lo que estaban ayudando en todas las cosas de la ciudad. Enseñaban los levitas, enseñaban, los responsables de la enseñanza eran los levitas. Lo que quería el Señor era entonces reactivar esto. Y lo primero que pone en esa lista el Señor es los porteros. Todo apunta a lo que estamos, la premisa que estamos. Lo primero que hay que proteger, y para proteger, ¿qué es lo primero que necesitan? Los porteros. Ahí no hay discusión. El portero, ¿qué es lo que hace? Es el que cuida las puertas, es el que vigila quién entra y quién sale. Es el que vigila y cuida qué personas podían entrar y podían salir del templo. Recordemos que de la ciudad, recordemos que este muro, creo que se vio en el capítulo 3, el muro a toda su extensión tiene 12 puertas, 10 puertas, porque 2 de las puertas son internas, alrededor de todo el muro, a todos los kilómetros del muro hay 10 puertas, y en cada una de esas puertas, Nehemías señaló primeramente porteros, para cuidar lo que entraba y salía de la ciudad. Eso es lo primero que apuntó Nehemías. Ya estableció, ahora va a proteger. Entonces los porteros de esta mención de Nehemías, pues podemos sacar el primer principio, o uno de los principios, que es otro principio, que es que debemos cuidar, llevando a nuestras vidas, debemos cuidar nuestras áreas débiles.
La Biblia dice que nosotros en nuestro cuerpo tenemos muchas puertas. Puertas como lo son, habla de los ojos, de los oídos, por ahí entran las cosas, habla del gusto también, de las cosas que comemos, habla del tacto, de lo que tocamos, todo eso, en nuestros sentidos particularmente, la Biblia lo describe como las puertas, pero son puertas en nuestras vidas que dirigen el camino hacia el corazón. Entonces, nosotros debemos, esas son nuestras áreas débiles porque son el camino al corazón y la Biblia dice que el corazón que es lo que debemos guardar sobre toda cosa que guardemos, debemos guardar el corazón porque del corazón mana la vida. Entonces, esas puertas que nos llegan al corazón no son nuestras áreas débiles. Todo eso debemos entonces protegerlo. ¿Por qué? Porque son nuestras áreas débiles, haciendo la analogía entre la muralla y nuestra vida. Todos conocemos, o por lo menos hemos escuchado hablar de la muralla china. La muralla china, la muralla de Jerusalén, la muralla china como la nieta. La muralla china es una extensión de más de 2.500 kilómetros de largo, tiene entre 7 y 8 metros de ancho, tiene 10 metros de alto, o sea, es una estructura tan grande que puede ser vista del espacio. Desde el espacio con los satélites, con nuestra visión, se puede ver la muralla al mismo nivel que se ven montañas, que se ven estructuras grandísimas. Tal es la dimensión de la muralla china que se ve desde el espacio. Esta construcción la hicieron los chinos para protegerse de las invasiones en aquel tiempo. Es el mismo sentido de protección que tiene la muralla de siempre, para protegerse de Gengis Khan, de los mongoles, de muchos otros países asiáticos que estaban invadiendo. El pueblo chino decidió hacer esta muralla para proteger la ciudad, para proteger el país, toda la extensión del país. ¿Y saben qué? En los primeros 100 años posterior a la culminación de la muralla, en los primeros 100 años, el pueblo chino fue invadido 3 veces. Preguntarán cómo, o sea, brincaron la muralla, pero ¿cómo la brinca si tiene 10 metros? ¿Cómo pasan a través si tiene 8 metros de ancho? ¿Cómo le dan la vuelta si tiene más de 2.000 kilómetros de longitud? Las 3 veces, el factor común de cada una de vez que invadieron al pueblo chino fue sobornando a los porteros. Esa muralla también tiene puertas, sobornaron a los porteros y por ahí entraron los invasores. Esas son nuestras áreas débiles, las puertas. Debemos cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, la Biblia habla que debemos cerrar nuestros oídos a los chismes, a los rumores, lo que vemos, eso particularmente con los hombres, con los varones. Dice que los varones por naturaleza se activan por la vista, las mujeres son más del oído, tenemos que cuidar lo que escuchamos, lo que tocamos, lo que comemos. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que entra en nuestra vida, porque eso contamina nuestra vida, porque ahí se va directo al corazón y de la abundancia al corazón, dice la palabra, habla la boca. Entonces, debemos establecer, como nos dice Nehemías, protección sobre lo que edificamos, sobre nuestra vida reconstruida en el Señor, pongamos porteros en nuestras áreas débiles. Además de los porteros, lo segundo rol que establece Nehemías son los cantores. Los cantores también eran hijos de Leví, provenientes, pero específicamente provenientes de una familia de un hombre llamado Asaf. Los hijos de Asaf y los nietos de Asaf, y de ahí hacia abajo, todo eso era dentro de la tribu los que estaban asignados a ser los cantores. Su trabajo era exclusivamente cantar, no ir cantando por allá a lo loco por toda la ciudad. Ellos se dividían por turnos y se presentaban al templo y cantaban y adoraban a Dios. Ese era su trabajo, cantar y adorar a Dios de una manera especial, de una manera majestuosa. Ese era el trabajo de ellos, adorar y siempre estar cantándole al Señor. Para que ellos se encargaran solamente de eso, de las ofrendas que recogía el pueblo, se les daba una parte para la provisión de los cantores para que no tuviesen ninguna otra preocupación que cantar, adorar al Señor. Eso es lo importante que nos muestra acá. Debemos adorar al Señor como mostraban ellos. Yo creo que ahora la importancia de la alabanza, dice la palabra que
el Señor se mueve dentro de la alabanza de su pueblo. Y los que están conectados espiritualmente con el Señor, porque todo esto, hermanos, que estamos hablando, todo esto es espiritual. Sabemos que cuando dice la Biblia que se mueve, no quiere decir que el Señor anda por ahí danzando allá para acá. El Señor anda haciendo milagros, anda haciendo sanaciones, anda presentando, anda manifestándose. Eso es el mover del Señor. Y ese es el mover cuando la gloria del Señor desciende. Y eso sucede, dice la palabra, en medio de la alabanza del pueblo. Entonces los cantores, los que se encargaban de alabar y adorar al Señor, estaban encargados de que eso pasara, de que ese ambiente se creara. Ahora que estamos, justo ayer nos reuníamos para empezar las congregaciones, empezar a reunirnos de nuevo, gloria al Señor, en nuestras iglesias, en nuestros templos. Yo creo que es tiempo que debemos recordar esto. Yo creo que esto nos trae el Señor a colación en este momento para que recordemos la importancia de la alabanza. La alabanza, mi hermano querido, no es un tiempo al principio de los cultos, de los servicios, para esperar que todos lleguen, para empezar con el sermón, para empezar con el mensaje. No es así, hermanos. La alabanza es el comienzo, como decía acá, el comienzo de la adoración al Señor. El comienzo del culto, del servicio al Señor, es la alabanza. La alabanza es parte de nuestra adoración a Dios. Entonces, no es un interín antes de empezar el sermón, es el comienzo de nuestro encuentro en la presencia del Señor cuando vayamos y nos reencontremos de nuevo en los templos. Esto es la alabanza. Entonces, la alabanza, mi hermano, quiere decir que cuando usted regrese no es que va a decir, a esperar a media hora mientras termina de cantar. Y hay gente que canta mal, yo no me gusta eso, yo quería ir una vez a escuchar el sermón y les garantizo, mi hermano, que si usted no tiene la preparación correcta en su corazón, que si usted no está realmente en la presencia del Señor, que ese es el trabajo en ese tiempo de los levitas, era llevar con sus cantos de los cantores, era llevar con su canto a la gente que entrara en la presencia del Señor. Si usted no tiene esa preparación, muy difícilmente, no me atrevo a decir que no hay manera, la palabra que se imparta ahí va a tener algún efecto en su corazón. Cuidado y si no la escucha como escuchas naturales, como cosas sin sentido, cosas un poco locas. Si usted no prepara su corazón de la manera correcta y eso empieza en la alabanza y la oración, el resto de lo que está pasando ahí no va a tener sino que ver con usted y no va a tener que ver con el Señor. Entonces ahorita que vamos a regresar a nuestras congregaciones, tengamos en cuenta esto que nos dice el Señor hoy, de la importancia de la alabanza y la oración a Él. Entonces, Nehemías, en esto que vimos hasta acá, Nehemías nos está enseñando, Nehemías sabía algo que creo que es una enseñanza para nosotros que debemos guardar en nuestro corazón, y es que el ministerio, el servicio en el templo era una cuestión sumamente importante para la reedificación de la vida del pueblo de Israel, en este caso. Entonces, la vida en el templo, o sea, el servicio dentro del templo, no el templo como tal, la iglesia por la estructura física, la vida y ministerio que sucede ahí, porque la iglesia somos todos y cada uno de nosotros, somos el cuerpo de Cristo es la iglesia, la novia. Entonces, todo eso que pasa dentro del templo, todo ese servicio ministerial era importante para Nehemías en ese camino entonces a reconstruir la parte del corazón de los israelíes hacia el Señor. Él consideraba que el pueblo no podía reconstruir las casas sin que el templo estuviera funcionando, sin que los sacerdotes y los levitas estuvieran trabajando. Eso era lo que tenía que pasar antes de reconstruir. Antes de reconstruir lo físico, tenemos que reconstruir en este sentido la parte espiritual que quería reconstruir Nehemías. Entonces, Nehemías sabía que esto, hoy para nosotros, y particularmente en Venezuela, es necesario un cambio en el corazón de muchos en el pueblo. En cambio en el corazón, de humillación. El país necesita un cambio. Y el cambio empieza por el cambio en volver nuestro corazón a Dios, alejarse de otras cosas, alejarse de todo lo que puede estar invadiendo ahorita nuestras vidas y saber y entender que la única conexión, que eso que la gente siente que el corazón hay un vacío que no lo llena nada,
Ese es como un rompecabezas y la única ficha que encaja ahí en eso que te siente como un vacío se llama Jesucristo. No hay nada más que usted pueda intentar llenar y lo he intentado, mucho lo he intentado con muchísimas cosas y no hay nada que pueda llenar ese vacío. Así que si lo has intentado todo, intenta esta vez con Cristo, porque de esto se trata lo que tiene que pasar en el país. Tiene que haber un cambio en el corazón, tiene que volverse el pueblo hacia el Señor y reconocerlo como lo que es nuestro Dios. Entonces, dentro de estos conceptos, que Nehemías nos muestra acá la importancia del ministerio, el servicio en el templo, yo no sé cómo valora cada uno de los que me pueden estar escuchando hoy, ustedes hermanos, amigos, cómo valoran la importancia de este servicio, de ese tiempo del ministerio de la iglesia. Yo no sé cómo valora congregarse cada domingo y compartir juntos y unánimes con los hermanos. ¿Qué tan importante era para usted o cómo valora usted el llevar a su familia que participe en la iglesia cada domingo? Seguramente este tiempo sin poder hacerlo nos ha ayudado a reflexionar en esa importancia. Es algo que nos dice la palabra por todos lados, importantísimo el congregarnos. Y no piense, hermano, no piense, amigo, que usted puede estar bien con Dios y apartado de la iglesia. Esas dos cosas son totalmente excluyentes. Seguimos en el verso 2, nos dice, Nehemías capítulo 7, versículo 2, lo comparto por acá. Dice, mandé a mi hermano Anani y Ananías, jefe de fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Entonces, luego de establecer estos tres oficios, Nehemías, los porteros, cantores y levitas, Nehemías establece gobernadores, la gente que iba a gobernar la ciudad. Dice el verso 2 que mandó primeramente a su hermano Anani. Anani, lo llama su hermano, por cierto, en Nehemías habla la palabra que Anani era hermano de sangre de Nehemías. Según el texto, vemos en Nehemías capítulo 1, versículo 2. Le voy a compartir un segundito acá. Nehemías capítulo 1, versículo 2 dice que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Entonces, temprano en esta historia, al principio del libro, ya Anani había aparecido. Él fue el que llevó junto con estos varones la noticia a Nehemías de que la ciudad estaba totalmente arrasada y destruida. Él fue el que responsable con estos varones de llevar esa noticia a Nehemías. Entonces, ese es Anani, el que nombra como uno de los gobernadores de la ciudad. Entonces, regresamos al capítulo 7, dice que vemos ahí, él es uno de sus hermanos y es un hombre de confianza y ha demostrado interés por la ciudad, ha demostrado compasión, porque fíjense que la diferencia entre la compasión y la lástima usted ve algo y te da lástima, te da sentimiento, pero hasta ahí, la compasión, lo que ves, te empuja a hacer algo más. Entonces, él tuvo compasión por su ciudad y eso que lo impulsó a ir a donde Nehemías, que Nehemías, como les dije al principio, tenía una posición de importancia dentro del gobierno del imperio medo-persa, a darle la noticia. Entonces vemos que ese era Anani, un hermano de confianza y alguien que demostró interés y amor por esa ciudad. Y no solamente vemos a Anani, sino también habla de Ananías, que lo nombra como el jefe de la fortaleza de Jerusalén. Jerusalén tenía una fortaleza que se dedicaba a cuidar la parte norte del muro y también se dedicaban a cuidar el templo que estaba ubicado en esa zona. Entonces, esa es la fortaleza de que habla acá. Es interesante saber que Anani significa favorecido y Ananías significa favorecido por Jehová. Entonces, esto explica mucho de qué hay detrás de esta asignación de estos hombres. Entonces, si nos fijamos acá en lo que le copié en el versículo 2, cuando van a dar una descripción, un calificativo de Ananías, la palabra nos pone entre paréntesis eso que quiere comentar. Y como en la Biblia no hay muchos paréntesis, yo creo que hay que prestarle atención a esto que dice aquí, vamos a verlo con detalle. Dice en el paréntesis de este versículo 2, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Varón de verdad no quiere decir que haya varones de verdad, de pelo en pecho, bigote y varones de mentira, no. Aquí está hablando
de un varón que actúa con la verdad, que actúa de acuerdo a la verdad, un varón que su bandera es la verdad, es un varón de verdad y es un varón, por tanto, confiable. Ananías es confiable. Si Ananías dijo que lo va a hacer, entonces Ananías lo va a hacer porque es un varón de verdad. Va con la verdad y también dice en la otra parte que es temeroso de Dios más que muchos. El temor a Dios, resumido, bien resumido, es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. En el Antiguo Testamento, aparte de esta mención, Ananías sobre temeroso de Dios, solamente a otro hombre en el Antiguo Testamento se le hace la mención como temeroso de Dios. Sabemos que hay muchos que demostraron de hecho, como Daniel quizás, que demostraron de hecho que sí le temían al Señor, pero la Biblia no dice específicamente esa característica como lo hace acá de Ananías y como lo hace también de Job. Esa es la única otra persona que la Biblia define específicamente como temerosos de Dios. Y temor a Dios es algo que te garantiza que si la persona teme a Dios, no le va a temer al hombre, no le temerá al hombre. Y esa es una característica, un rasgo importante históricamente a través de la palabra para la escogencia de unos hombres en particular. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Éxodo, vamos a ver a Moisés. Esto era Moisés escogiendo en ese tiempo la selección de lo que eran los ancianos que eran los ancianos. Los ancianos eran la gente que iba a poner como a donde Moisés iba a delegar, porque Moisés se dio cuenta que no podía controlar a toda la multitud, entonces nombró a estos ancianos y sobre estos ancianos ellos iban a poder liderar sobre grupos de gente. En Éxodo 18:21 dice, para la escogencia de estos ancianos, hablando de Moisés, Dios le dice a Moisés, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Esto no es una característica que Dios se sacó de la manga aquí, cómo los escogemos, es una característica importante para la escogencia de hombres que van a ponerse sobre el pueblo de Israel a gobernar, a tomar decisiones, a hacer figuras de liderazgo. Esas características, mis hermanos queridos, podemos decir que el día de hoy, en el mundo y en la concepción de la sociedad como está el día de hoy, no son características que son las predominantes cuando se va a hacer la escogencia, cuando se va a hacer una selección. Cuando se va a hacer una selección, digamos, en este caso de una figura, en este caso eran Ananías y Ananías eran gobernantes de Jerusalén. Vamos a hablar aquí de los políticos. Cuando vas a escoger un político, una de las primeras cosas los rasgos que buscan es la elocuencia, que sepa hablar, que tenga buen verbo, que sea elocuente y de fácil manejo de la palabra. Y esto es algo que cala mucho en la gente, que hace que la gente se incline, ¿no? La gente que tiene es muy fácil, que son como estos encantadores de serpiente que con la palabra envuelven a la gente. Entonces la elocuencia es una de las características principales que se buscan en la escogencia de políticos, y debemos tener mucho cuidado porque esa es una de las características también del falso profeta, que es el que acompaña a la bestia, al anticristo en los tiempos finales. Eso de que envuelven y engañarán a muchos. Si usted no está firme en la palabra, podría ser engañado. Otro de los rasgos que ahorita, hoy en día, se toma para la escogencia es la inteligencia, pero la inteligencia medida en un índice, en un coeficiente de inteligencia, que es el IQ, que llaman los gringos, el coeficiente de inteligencia, el CI. Y otro de los rasgos importantes, el físico, el aspecto físico, la apariencia física, es algo que si no está ahí en los dos primeros, no está muy lejos en lo que predomina hoy en día en la escogencia de hombres, en la selección de las personas. Eso es donde apunta el mundo, pero lo más importante nos muestra Nehemías que cuando vayamos a escoger tiene que ser la integridad. Tiene que ser una persona que tenga temor a Dios. Cuando tiene temor a Dios, garantiza que es una persona íntegra. Porque una persona íntegra es diferente a una persona honrada. Una persona honrada hace lo correcto cuando lo están viendo. Una persona íntegra hace lo correcto todo el tiempo, por convicción. En este caso,
si te está viendo porque tienes temor a Dios, Dios te está viendo todo el tiempo. Entonces, eso es lo que podemos desprender de la enseñanza de este versículo. Seguimos ahora con el versículo 3. Nehemías capítulo 7, versículo 3, se lo comparto. Dice el versículo 3, y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. No abran las puertas hasta que caliente el sol, dice. ¿Por qué sucedería esto? ¿Por qué Nehemías daría esta instrucción? Bueno, principalmente porque hasta que caliente el sol, antes que amanezca, antes que el sol levante, generalmente la gente está dormida, la gente está en otras cosas. Entonces la ciudad, si abren las puertas de la ciudad cuando la gente está aún dormida, que están ahí con las lagañas pegadas, que no están atentos, que no están despiertos, podría ser algo que ante algún ataque o ante algo repentino, tomarían a las personas descuidadas y con la guardia abajo. Entonces, en un contexto, eso es lo que quería decir Nehemías, hasta que no todo esté armado dentro, no me abra la puerta de la ciudad. También hay otros que dicen en el contexto más espiritual que hasta que no caliente el sol es hasta que no haya luz, porque el enemigo, las maquinaciones del enemigo es durante la noche, las horas de la tiniebla. Entonces, no abrir las puertas en ese tiempo, sino cuando hubiese luz. Entonces, no abra las puertas hasta que caliente el sol y aunque haya gente allí, dice, continúa el versículo. ¿Qué gente es esa que habla ahí? ¿Qué gente es esa que está ahí? Bueno, hay dos posibilidades. Uno, que haya gente afuera esperando y gritando, abran, abran. Y ustedes le dicen a mí, ustedes no abran, ciérrenlas con cerrojo y no las abran. Y la otra posibilidad, que es dentro del contexto del idioma original, de lo que quiere decir esto, lo que está diciendo realmente es que, aunque haya, la palabra que traduce como gente son las mismas palabras que traduce como porteros, aunque haya portero ahí, aunque haya gente armada ahí en las puertas, aún así, ponerle trancas a las puertas. No las abran y pónganles trancas. ¿Qué quiere decir esto? Las trancas, no sé si están familiarizados, son estos listones de madera que se colocaban en la parte trasera de las puertas para evitar que las puertas se abrieran. Entonces, aunque haya gente ahí, aunque haya gente armada ahí, aún así, no póngale tranca. Esto es lo que nos dice. Luego continúa el versículo diciendo que organizar a la gente, cada uno por turno, cada uno frente a su casa para cuidar, para guardar. Entonces, esto de poner a los vecinos organizados frente a la puerta de su casa, por turnos a cuidar, el que creyó que eso de la Junta Comunal, del Consejo Comunal, de la Junta de Vecinos del Condominio es nuevo, eso tiene más de 2500 años, nos muestra Nehemías aquí. Esta organización es muy vieja y esa organización es la que hizo Nehemías. Cada uno frente a su casa, cada uno cuidando lo suyo. Entonces, ¿por qué esta vigilancia? ¿Por qué esta seguridad? En el versículo 4, ¿qué nos dice? Nehemías 7, versículo 4. Parto por acá. Nehemías 7:4 nos dice, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casa reedificada. Eso es lo que vimos hace un rato. Ese quiere decir aquí Nehemías que bueno, todavía la ciudad no se veía, había mucho potencial, no se veía, había poca gente y había que distribuir entonces el trabajo, mucho trabajo entre esos pocos. Entonces, ¿qué aprendemos acá? Que aunque se vea todo sólido, aunque veas el muro, la puerta, no bajes la guardia, no te descuides. Entonces, si estás pasando por un buen tiempo, ahorita más allá de lo que pueda decir el mundo del tema, que la fe no niega la realidad, pero igual es cristiano y yo creo que dentro de ello puedo decir que dentro de este tiempo me han pasado cosas maravillosas, he pasado un buen tiempo con el Señor, me ha permitido crecer en otras áreas con el Señor. Este tiempo de cuarentena, todo este tiempo, si estás pasando por un buen tiempo, por lo que Dios está haciendo o ha hecho en tu vida, dejemos ese buen tiempo, no nos pongamos a celebrar como vimos en la del muro, sino que sigamos adelante. Esto sigue, tenemos que crear hábitos diarios para cuidarnos, o sea, no nos descuidemos, es día a día, una tarea de día a día, es una tarea
de fortalecimiento. No te descuides. Ahora, el versículo 5 de Nehemías 7, versículo 5, lo comparto, dice lo siguiente. Esto es hablando Nehemías. Entonces puso Dios en mi corazón, dice Nehemías, que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según su genealogía. Y hallé el libro de la genealogía de lo que habían subido antes, todo lo que le dije al principio, antes los líderes que habían traído a la gente, Zorobabel y Esdras. Y encontré, específicamente aquí habla de Esdras, y encontré el escrito, en el escrito así. Hacer esta, cuando dice aquí fueran empadronados, habla de un censo, un empadronamiento. Esto es algo que Nehemías no hizo por su propia inspiración, como nada de lo que hacía Nehemías. Nehemías primero oraba y buscaba dirección del Señor. Entonces dice Nehemías acá que eso lo puso Dios en su corazón, hacer este censo. De aquí en adelante, cuando empieza a hablar de este censo y la genealogía del libro, hablan los libros y empiezan a buscar familia por familia, quienes pertenecían o no o quienes estaban ahí de los que originalmente se fueron desde Babilonia, desde Medo-Persia hasta Jerusalén. ¿Quiénes fueron esos que regresaron? Al final, entre los dos censos, entre el de Esdras y Nehemías, está exactamente el mismo número de personas, 42,000 y tantas, pero la distribución entre familias varía un poco. Es decir, que quizás hay unos errores ahí en lo que salieron y que anotaron, pero lo maravilloso es que da el mismo número que censó Esdras en su momento en lo que censa Nehemías. Y ahí se va alrededor de 60 versículos, 50 y tantos versículos, nombre por nombre, familia por familia. No los voy a leer todos los nombres, todo este pedazo no lo vamos a tocar. Pero si usted está embarazada, hermana, amiga, y no le ha conseguido un nombre al bebé, yo le recomiendo que se pase por estos versículos, porque hay nombres ahí para tirar para el techo y unos nombres más bíblicos que eso no va a conseguir. Entonces, lo que sí voy a hacer es explicarle el porqué de este censo, este empadronamiento que me hizo Nehemías. El por qué Dios puso esto en el corazón de Nehemías. El pueblo de Israel, como muchos sabrán y los que no saben, se los comento, el pueblo de Israel entre todos los pueblos de la tierra, el Señor al principio los escogió como su pueblo. ¿Por qué? Por la soberanía de Dios. No hay una razón específica, no hay una razón en particular, porque Dios los amó más que a los otros pueblos. Y Dios escogió a Israel como su pueblo. Entonces, Dios dentro de esa escogencia le había pedido que fuesen un linaje apartado solamente para él. ¿Qué significaba eso? Que era una raza exclusivamente del Señor para que no tuviesen mezcla con otros pueblos. Eso es una de las cosas que le pidió el Señor. Y ahora que empieza esta reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, la original pueblo de la ciudad de Dios, dice que el Señor habitaba en el templo, descendía como una nube y estaba en el templo, dentro del templo, en el lugar santísimo. El Señor dice, vamos a habitar nuevamente conmigo. La gente que tiene que estar, tiene que ser como el concepto, como la concepción original, israelita, de verdad, de linaje puro, descendiente de Abraham, físicamente de Abraham. Entonces, el Señor quería que los que habitaran allí tuviesen esa característica como se consiguió desde el principio. En la ciudad santa, en la ciudad de Jerusalén, iban a estar solamente los israelíes y entonces el empadronamiento, el censo, lo que quería era ver qué familia, porque ahí el empadronamiento se hacía por jefe de familias y familias, quiénes pertenecían y quiénes era verdaderamente o no, de dónde realmente venía su familia, si correspondía la ciudadanía israelita o no. Y por eso es tan importante el censo. Había muchas personas que se decían ser judíos y muchos que practicaban el sacerdocio, y se demostró que no era así. Los sacerdotes, como los levitas eran los encargados de algunas áreas, los sacerdotes, el área sacerdotal venía solamente de los descendientes del linaje de Aarón. Entonces, el censo venía como hacer un filtrado, como empezar a pasar por ese tamiz, por ese filtro a todos para ver quiénes eran verdaderamente judíos y podían permanecer habitando en la ciudad. Ahora fijémonos en el versículo más adelante, el versículo 61 y el versículo 64, como parte del resultado del final de este censo, ¿qué se resolvió para aquellos que no fueron conseguidos de sus nombres, sus familias dentro de ese libro?
Vamos a ver Nehemías 7, vamos a ver el 61, versículo 61, y luego el versículo 64 de la parte final para ir cerrando con esta historia. ¿Qué sucedió con todos aquellos que no fueron conseguidos en el libro? Y dice la palabra, versículo 61, y estos son los que subieron de Telmat, Tel Arsa, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su genealogía, si eran de Israel. Luego el 64 dice, de estos buscaron su registro de genealogía y no se halló. ¿Y fueron qué? Excluidos del sacerdocio. Fueron excluidos. Todos aquellos que no demostraron, no pudieron demostrar que eran de Israel, israelitas, fueron excluidos. Eso pasó en aquel tiempo con el resultado del censo. Esas eran las intenciones de ese censo, ese empadronamiento. Empezar a filtrar y dejar solamente dentro de la ciudad aquellos que verdaderamente eran israelitas del pueblo que escogió Dios en el principio. Ese pueblo tenía que entonces volver su corazón a aquella estructura original donde era el pueblo que servía, adoraba al único y suficiente Dios, a su único Dios, al que reconocieron, al Dios de sus padres, como dice la palabra. Entonces, esa era la intención de ese censo. En la iglesia hoy en día pasa algo muy parecido. Hay gente que por apariencia y por boca se denominan como cristianos, dicen que son parte de este pueblo de Dios, pero sus frutos demuestran que no lo son. Y en general y particularmente, de decir quiénes son y quiénes no son, eso lo sabe solamente el Señor dentro de su soberanía. Pero hay gente que en apariencia, como aquellos que están habitando Israel, en apariencia quizás eran israelitas, pero realmente no lo eran. Hay gente en el pueblo de Dios, en la iglesia hoy en día, que en apariencia pueden parecer, pero no lo son. Nosotros en la iglesia el día de hoy no tenemos ese libro de la genealogía para ver quiénes somos hijos de Dios y quiénes no. No tenemos esa referencia genealógica, pero sí tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos ayuda a verificar, nos dice la palabra. En esa palabra nos dice que debemos examinarnos todos los días. Nos invita a examinarnos para ver cómo estamos caminando en la fe, para ver qué hay en nuestros corazones, para ver nuestras acciones. Debemos examinarnos día a día y para saber nosotros mismos, como nos manda a juzgarnos a nosotros mismos, no a los demás, a nosotros mismos, a ver si somos verdaderamente, podemos llamarnos hijos de Dios. El ser llamado hijos de Dios no es cualquier cosa. Todos los que son padres acá sabrán que si su hijo hace algo bueno o malo en la calle, van a decir ese es el hijo de una manera buena, o ese es el hijo de una manera mala. Así somos nosotros, hijos del Señor. Nosotros nuestras acciones, por nuestro legado, por nuestro testimonio, hablamos de nuestro Padre. Por eso es tan importante que nosotros como cristianos tengamos ese entendimiento, y entendiendo eso, nuestras acciones no sean para complacer al mundo, sino sea para que estén de acuerdo a lo que corresponde a nuestra ciudadanía real, que somos hijos de Dios. Nosotros, como ellos eran un linaje exclusivo, los descendientes físicos de Abraham, nosotros también somos un linaje escogido. Dice la palabra de Dios, nosotros la iglesia, y somos descendientes de la simiente de Abraham, somos descendientes espirituales también de Abraham. Entonces, aunque no tenemos ese libro de genealogía, tenemos un libro que dice la palabra que se llama el libro de la vida, y en ese libro están escritos de todos los nombres de todos aquellos que han nacido de nuevo, los que hemos aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz, de aquel que no escatimó ser Dios para bajar a la tierra, convertido, se hizo hombre, y no solamente hombre, después de hombre se hizo siervo, y como siervo pagó por nuestros pecados con su sangre, con la muerte, y resucitó al tercer día, y es la primicia de la garantía de nuestra resurrección. Nuestra resurrección no solamente no es hablar del cuerpo físico, nosotros vamos, dice la palabra que todos vamos a morir una vez y después eso viene juicio, y hay una segunda muerte para aquellos que no son encontrados en el libro de la vida, que es el lago de fuego, que es el infierno, que es allá donde el crujir de dientes, el lloro eterno. Entonces, por tanto, nosotros, los que somos nacidos de nuevo, somos coherederos con Cristo de las riquezas de Dios. Esa es la importancia, hermano, de lo que nosotros somos, y esa es la importancia, querido amigo, que
que estás hoy, de la importancia de lo que garantizaba que tu nombre, y lo que garantiza, perdón, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Nosotros somos aquellos que fueron excluidos de que no se hallaron su nombre, dice la palabra, fueron excluidos del sacerdocio, fueron excluidos muchos también de la ciudad. Y nosotros, de la ciudad aquella Jerusalén, y nosotros, dice la palabra, que el estar nuestros nombres en el libro de la vida nos va a garantizar entrar en la vida eterna, en lo que define la palabra como la Nueva Jerusalén, aquella que vendrá después del fin de las cosas, que vendrá cuando pasen los cielos y la tierra que están hoy, y vengan cielos nuevos y tierras nuevas, dice la palabra. Después de todo eso bajará del cielo la Nueva Jerusalén, y ahí donde estamos invitados a morar en esa Jerusalén. Esta es la analogía, esto es lo precioso y lo maravilloso de la palabra, cómo es sin tiempo. La palabra, lo que te describe aquí, es perfectamente válido hoy, será perfectamente válido siempre. En esa Nueva Jerusalén, quiero leerles un extracto aquí para cerrar, de la palabra acerca de esa Nueva Jerusalén, de esa Jerusalén que habla de Nehemías. Hay una Nueva Jerusalén que está destinada para nosotros los que estamos en el libro de la vida. Dice, esto está en Apocalipsis, el capítulo 21, en los versos del 1 al 4, en el penúltimo capítulo de la Biblia. Dice la palabra del Señor. Capítulo 21, versículo del 1 al 4. Dice, vi un cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Recuerden que Apocalipsis son las visiones, una visión que tuvo el apóstol Juan dada por Dios. En eso vio cielo nuevo y la tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es la promesa, hermano, este es el pacto de Dios con nosotros desde el principio. El pacto no ha variado, el pacto se resume en que nosotros seremos su pueblo y él será nuestro Dios. Y el versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y yo quiero recordarte, amigo, que si aún no has nacido de nuevo, si aún no eres parte de esta familia de Dios, si no siendo parte de tu nombre, no escrito en el libro de la vida, y no vas a entrar a esta Nueva Jerusalén, te vas a quedar fuera. Yo quiero invitarte a que traigas a Cristo en tu corazón, a que te conviertas aceptando el sacrificio de Cristo en hijo de Dios. Ya sea porque no lo has hecho antes, porque no conoces, nunca has conocido esto de ser hijo de Dios, o porque alguna vez lo hiciste igualmente. Si alguna vez lo hiciste y por las decisiones que hayas tomado en la vida, no estamos acá para juzgar, por las decisiones que hayas tomado en la vida, te has apartado y necesitas entonces restablecer y reconciliarte con el Señor. A ti también te invito a hacer esta oración. Yo creo que hagamos esta oración para invitar al Señor a vivir en nuestro corazón, para hacer la oración de fe. Esta es la oración que quiero que compartamos el día de hoy. Por eso te voy a pedir que allí donde estás, aquel que decidió hoy, gloria al Señor, entregarle su vida a Dios, aquel que también decidió hoy volver a entregarle su vida, reconciliarte en la comunión con el Señor. Allí donde estás, levantas tus manos al aire y enseñar que necesitas a Jesús. Levanta tus dos manos. También cierras tus ojos para, para que te concentres solamente en esto, para que te concentres solamente en el Señor, en esto que sea tu foco en este momento, que no haya distracción. Olvídate de todo lo que está a tu lado. Vas a hacer una de las cosas más maravillosas que has podido hacer. Lo digo por mi experiencia propia. Es el acto más maravilloso, que es recibir en tu corazón al Señor para disfrutar de todos estos beneficios que nos dice la palabra, de todo aquello que vamos a tener en esa vida eterna. Esto no se trata, mi querido hermano, de una iglesia ni de una religión, se trata de ti en tu relación con el Señor. Levanta tus manos y repite conmigo.
Señor Jesús, gracias porque hoy es el día de mi salvación. Sé que he pecado y que he fallado, pero hoy confieso que creo en Jesucristo, que siendo Dios, se hizo hombre, vivió como nosotros, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre y resucitó el tercer día para salvarme. Hoy recibo el sacrificio y la sangre de Jesús en la cruz. Hoy corono al Señor Jesús como Rey y Salvador de mi vida. Señor, lávame con tu sangre, borra mis pecados, hazme de nuevo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Desde hoy, Señor, eres mi dueño, eres mi Señor, te entronas en mi vida y a ti, Señor, te entrego todo. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida y prometo amarte, seguirte y servirte hasta el día que pueda verte cara a cara. Hoy es un día glorioso, es un día de gozo, porque hoy soy salvo por la fe en Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga. Si hiciste esta oración, busca una iglesia de sana doctrina, busca donde en la palabra del Señor. Bienvenido a la familia de Dios, que Dios lo bendiga a todos. Gracias por este tiempo, gracias por compartir, mis hermanos, que Dios los guarde. Amén.